como te bendice a ti, compártela con otras personas. Amén. Que yo quedo sorprendido con Dios, ¿sí? Las personas que me anteceden o que me preceden no saben de qué voy a predicar, ¿sí? Pero andan diciendo de conocer a Jesús. Andan diciendo de cosas que están aquí dentro de la prédica. Entonces, nos sorprende porque eso indica que el Espíritu de Dios se mueve y es muy bonito ver que el Espíritu de Dios se mueve realmente en este lugar. Amén. Bueno, apláudale a él. Mire, 12. Cuando yo empezaba hace como 23, 24 años a ir a la iglesia, me pasaba lo que decía Cristian, ¿sí? Para mí eso de que a pesar de que eran jóvenes y que muy bien vestidos, muy guapos, jóvenes, hombres y mujeres, y cantaban y tenían guitarras, a mí la alabanza me parecía algo muy aburrido en el tiempo de ir a la iglesia. Y yo, pues lógico, no alzaba las manos, ni aplaudía, ni nada, porque no, pienso yo que me faltaba el conocimiento, si no tenía la revelación de a quién iba. Yo iba por ir, como decía Cristian, y a veces nos pasa a muchos, es que mejor voy porque estoy aburrido en la casa, o al menos allá hay calorcito, en mi casa no hay, o para evitar que el pastor me regañe, o no sé qué. Entonces, desafortunadamente pasa con muchas personas eso, que vienen a la iglesia por cumplir, o pues decir, bueno, este mes no he ido a la iglesia, el domingo voy pues para el que peca y reza empata, ¿sí? Y ¿por qué la gente, o sea, Cristian hablaba, creo que Margot hablaba, si a las 8 de la mañana es la gloria de Dios en este lugar, ¿por qué la gente no viene? Todos tienen disculpa. Está haciendo mucho frío, mi marido, mis hijos, mi trabajo, ¿sí? He dicho disculpa, no he dicho justificación, ¿sí? Entonces, ¿por qué no viene la gente? Porque no tienen la suficiente revelación de quién está en este lugar. Es así. No, mire, cuántas iglesias, cuántas personas quisieran sentir la presencia de Dios como se siente en este lugar. Y no es porque seamos los mejores, es porque somos diferentes y porque le honramos. Yo muchas veces me pregunto, y lo he comentado, ¿y por qué cuando uno predica y empiezan ahí y la gente empieza a llorar? Si yo no tengo ese carisma, y no soy yo, es Dios que está en este lugar. Es el Señor que está en este lugar. Y a mí me pasaba como muchos, yo ahí todo el tiempo, y ojalá se acabe rápido, a ver qué dice el pastor después, porque la alabanza me aburría mucho, me aburría. Y, y eso de que uno está, cuando va a la iglesia católica es 40 minutos, media hora, y va o no, las iglesias evangélicas y 2 horas, eso es. ¿Por qué se aburre? ¿Por qué la gente se puede aburrir en la iglesia evangélica o la iglesia como la nuestra? Porque no se está moviendo en el Espíritu. Porque no conoce a Dios. Porque no conoce a Jesús. Y entonces, hemos hablado también de que uno de los propósitos de este año es que todos conozcamos a Jesús. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que en la historia nos decían que los indígenas tenían unos dioses. Allí era el dios Quechua y el dios Sol. Y los indígenas aborígenes nuestros, de los que fueron los españoles a conquistar, adoraban al dios Sol, a la dios Luna y al dios Quechua y a no sé qué. Y lo hacían porque eso era su ignorancia que los llevaba a adorar a esos dioses. Poco a poco se ha venido avanzando, entonces ya está el Dios de la fertilidad, el Dios del agua, el Dios del dinero. Luego vinieron
la mitología griega y la mitología romana que adoraban a Marte, el dios de la guerra, a Zeus, a Júpiter y todo. Eso es un proceso, ¿sí? Y luego, ahora más modernito, entonces está Buda, está Mahoma, está Confucio, que son dioses, y está nuestra Virgen de Araceli, que es Dios. Estoy hablando de dioses entre comillas, porque hay un solo Dios y es uno y yo soy el que soy. Dele un aplauso al Señor. ¿Por qué la gente adora a esos dioses de hierro, de aluminio, de madera, de escayola? ¿Por qué adora a unos dioses que aparece el sol y que aparece el... Por su ignorancia. Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y nosotros, ustedes y yo, somos bienaventurados porque lo que nosotros hacemos, ¿será que existe Dios? ¿Será que no? No, Él nos muestra y nos ha demostrado que realmente existe. Ese es nuestro Dios. Y entonces, las personas que aún en este lugar no, mira, ¿cómo le explicara yo? Nosotros podemos adorar a Dios en tres formas. El cuerpo, sí. Cantaré al Señor por siempre. Estoy moviéndome, muy chévere, muy bueno. Y salgo renovado porque hice ejercicio y solté mis cargas. Eso es una alabanza en el cuerpo, ¿sí? De pronto yo avanzo y ya empiezo a sentir. Entonces ya adoro con el alma, ¿sí? Y Dios, y levanto las manos, a lo mejor lloro. Y dice, uy, eso es una adoración almática. Pero tenemos que avanzar porque Dios quiere una oración, ¿en qué? En el Espíritu. Cuando nosotros adoramos en el Espíritu, ya no sentimos si nos duele el dedo gordo, si está lloviendo, si hace frío, porque estamos metidos en el Espíritu. Tanto aquí como en nuestro lugar secreto, tenemos que tener una adoración en el Espíritu. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no conocemos al Dios. No lo conocemos lo suficiente. ¿Por qué llega la gente a la iglesia tarde? Porque a lo mejor Dios no ha llegado, ¿no? Porque a lo mejor Dios no está aquí. ¿Por qué la gente no se esmera por orar y por alabar y por leer la palabra? Porque no tienen el conocimiento, el Espíritu de Dios que tiene dentro de ellos, no han permitido que les dé la revelación de la importancia del Dios Todopoderoso. Y entonces, vamos a dar algunas cositas. Margot me pasó una hojita de esas que se me quedó. Vamos gracias. Al final les voy a repartir una hojita a ustedes para que se lleven esta perla para su casa. No se la doy ahora porque se me distraen, ¿sí? Entonces, ¿quién es Dios? Usted no puede adorar al que no conoce. Usted no puede ir a la iglesia, a lo mejor está, a lo mejor no está, pero vuelvo y le repito, el Dios que yo conozco, ese Dios, como dicen los apóstoles, dice, Señor, muéstrate, muestra con prodigios, con señales y milagros. Y nosotros somos bienaventurados porque hemos sentido y hemos conocido al Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios? Lo voy a mencionar así rápidamente para no alargarme. Es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede. Así de sencillo. Es omnipresente. El Dios que te escucha a ti en el lugar secreto, está en el lugar secreto de la hermana Rosa y está en el lugar secreto de la hermana Naomi. En el mismo tiempo y en el mismo instante, y está en Colombia y está en la China. Porque es omnipresente, mientras Satanás no es omnipresente. Satanás tiene que mandar a sus diablitos para que visiten a la hermana y al hermano.
Qué gran diferencia. Es omnisciente. Todo lo sabe. El Señor Dios Todopoderoso lee tu mente. Satanás no. Porque Satanás no es omnisciente y el Señor nuestro Dios Todopoderoso es omnisciente. Es eterno. Nadie creó a Dios. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa y es el omega. Es soberano. ¿Soberano es qué? Que tiene el control, que es el que reparte el bacalao, que es el que mueve todos los hilos. Aunque a veces lo dudemos, ¿por qué, Señor? Si tú eres soberano, ¿por qué pasa eso? Pero mire, si Dios no me bendice a mí, sigue siendo Dios. Si yo tengo enfermedad, Él sigue siendo Dios. Si mi bolsillo está vacío, sigue siendo Dios porque Él es soberano y Él permite que las cosas sucedan. Santo, Él es santo. 3 veces santo. ¿Por qué? Porque ni peca, ni ha pecado, ni va a pecar. Sencillamente Él es la imagen de la santidad. Dios es amor. Es amor. Es tanto el amor que Él nos tiene que no nos deja, que no nos abandona y que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que tuviéramos salvación y vida eterna. El Dios nuestro es inmutable. No cambia. No cambia parecer como nosotros. Los humanos cambiamos de parecer, pero el Dios nuestro no cambia, es inmutable. Hoy tienes una palabra y mañana la misma palabra y pasado mañana la misma palabra. Si Él dijo que va a venir y va a venir por nosotros. Esta mañana me parece, a mí me gustó una cosita que estaban cantando. Y vendré, ¿cómo es que dice ya la canción? Y estaré sin manchas, con vestidura blanca. Y yo soñaba con ese momento, yo vestido de blanco y Jesús aparece en su caballo blanco diciendo Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro sueño, eso tiene que ser nuestro sueño. Entonces, porque Él lo prometió y no va a cambiar. Sí, Dios es justo, aunque a veces lo dudemos. Él es justo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, Él es justo y hace justicia. ¿Sí? Dios es misericordioso. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros si no fuera misericordioso? Él es fiel, cumple lo que promete. Él es sabio. La fuente de la sabiduría es Dios. Y por último, es nuestro Salvador. Ahora, con todas esas características, a veces dudamos si realmente existe o no existe Dios. A veces dudamos si realmente es Dios o no es Dios. Deuteronomio 6, 4, 5. Vamos a reforzar lo que hemos leído. Deuteronomio 6, 4, 5. Oye, Lucena. Oye, Israel. Oye, Lucena. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses que nuestro Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. No hay dioses, no hay otro Dios, no hay vírgenes, no hay intermediarios, no hay intercesores. Solamente es Dios. Nuestro Dios uno es. Salmo 95, 3. Hemos hablado de un montón de dioses. El Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios Sol, el Dios Mahoma, el Dios Confucio. Hemos hablado de Baal, de Acera, de los dioses. Pero en el Salmo 95, 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él está por encima de todos los dioses, entre comillas. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. El Dios nuestro fue el que formó el universo. Los otros no. Los otros no.
El Dios nuestro, dice, Él es Rey grande y Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Ahora, pastor, ¿y cómo es eso de Dios? Si a mí me dicen, unos dicen que es Jehová solamente, otros me dicen que es Jesús solamente, y otros dicen que nosotros solamente creemos en el Espíritu Santo. Pues nuestro Dios es trino, es decir, tres. ¿Sí? Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los defensores de la antitrinidad dicen, pero si en la Biblia no dice de la Trinidad. Y de verdad no dice la Trinidad. Pero los que pueden leer la palabra, los que tienen revelación de la palabra desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ellos tres. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Habla de que en la creación, en el principio estaba Dios, Padre y el Espíritu. Y más adelante en el libro de Juan dice, en Juan 1 dice que Jesús estaba en la creación. Entonces, en la creación estuvieron los tres. ¿Sí? Y dice que aunque no lo menciona como Trinidad, en muchos textos, en la mayoría de textos, aparecen los tres. Ahora dice, cuando Dios estaba ahí con el tema que había vaquita y vaquito, ternera y ternero, burro y burra y todo eso, y el hombre solo, entonces fue cuando hizo a la mujer. Pero antes dijo, hagamos al hombre. Créase los cielos, él dice, hagamos, o sea, entre los tres cogieron y hicieron al hombre. ¿A cómo lo hagamos? A nuestra imagen. Dice, no dijo a mi imagen, sino a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, estaban también los tres ahí. Juan 1:1. Vamos a leer lo que dije ahora. Juan 1:1. Dice así: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Está hablando de Jesús. Está confirmando que Jesús estuvo en la creación. Por Él fueron hechas las cosas y para Él fueron hechas las cosas. Y hay un pasaje que los no trinitarios se olvidan. Los que quieren decir que es solo Jesús o solo el Padre o solo el Espíritu Santo, es el momento en que bautizaron a Jesús. Ahí estaban los tres. Cuando Jesús entró al agua, que tuvo una discusión con Juan, yo no te puedo bautizar porque tú eres más importante que yo. Y Jesús le decía, no es necesario que yo me bautice. Dice que se bautizó Jesús y dice que en ese momento se abrió el cielo. Y había una voz que decía, este es mi hijo. O sea, hay dos. Este es mi hijo. Está el Padre diciendo, este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Y luego dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Es decir, ahí están los tres. Entonces, ¿cómo negar que realmente Dios es trino? Que Dios son tres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra mente humana no tiene esa capacidad. Nuestra mente humana vive lo que vivimos. ¿Sí? En algunos matrimonios se pelea el marido con la mujer. En algunas casas
se pelean los hijos con los padres y los padres con los hijos. En el colegio se pelean los alumnos con el profesor. Entonces, en nuestra mente finita, en nuestra mente humana dice, pero ¿cómo van a existir tres dioses si se la van a pasar peleando? Allí no existe eso. Dice que los tres son uno y dice Jesús, es que a mí me vuela la cabeza eso cuando dice, el que me conoce a mí conoce al Padre. Joder, es que eso es, dice, y el otro dice, y tengo que irme para que venga el Consolador. ¿Están peleando? No, es un trío que están tan cogidos que no hay fisura. ¿Por qué? Porque los tres son uno y todos buscan un solo interés, y es en el caso nuestro la salvación y la bendición de nosotros. El Padre quiere bendecirte, el Hijo quiere bendecirte y el Espíritu Santo. Mire, la oración. En la oración están los tres. Lo dice la palabra. El Espíritu Santo te enseña a orar. ¿Qué debemos pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos da la revelación que orar. Y luego dice, hay que pedirle al Padre. Hay que pedirle al Padre. Pidámosle al Padre, pero hay que pedirlo ¿en qué? En el nombre de Jesús. Ahí están los tres. Entonces, sacar la Biblia por textos es un buen pretexto para ignorar. La Biblia no tiene contradicción. Y bueno, en algo tan sencillo como la oración, que todos oramos, están los tres. Si yo oro en mi propia interés, no, la oración no sube de este techo, pero cuando tengo revelación del Espíritu Santo, la oración va a subir y dice, pídanle al Padre, pedid y se os dará, tocad y se, exacto, buscad y hallaréis. Y dice, pero pídanlo ¿qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, eso es una maravilla. Ahora dice en otro texto en el libro de Juan, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, eso es para decir que nuestro Dios, todo lo que decimos poderoso, es un Dios bueno, un Dios poderoso, que cada uno tiene sus funciones dentro de la Trinidad. Y vamos al Salmo 19.1. El Salmo 19.1 está hablando de el Dios Todopoderoso. Dice, ¿qué dice en el Salmo 19.1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclaman las obras de sus manos. La misma naturaleza, la misma creación reconoce al Dios Todopoderoso. Luego en el Salmo 92 dice que Él siempre será Dios. Dice así, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos posteros, tú eres Dios. Tú eres Dios. Desde el principio hasta el fin, desde lo primero hasta lo postrero, tú eres Dios. Salmo 18:31. Dice la pregunta, ¿porque quién es Dios? Porque ¿quién es Dios? Dice Salmo 31, dice, porque ¿quién es Dios? Sino Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otro Dios. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es Jehová? Y dice que no podemos estar firmes en otro Dios que no sea Jehová. Y en Isaías 6:3 dice que toda la tierra está llena de su gloria. Dice, uno proclamaba al otro diciendo, está hablando de algo que veía Isaías en Revelación, y dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra.
Entonces, hermanos, Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son nuestro Dios. Y por eso dice la Biblia en el libro de Juan, dice, Dios es espíritu y está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo hablaba al principio, podemos alabar en la carne, podemos alabar, Señor, pero es que yo te quiero mucho, Señor. Estoy orando en el alma. Pero cuando yo me muevo en el espíritu, puedo llorar y correrán las lágrimas, pero Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es sin mentiras, sin cosas así, sino realmente. Y entonces, si realmente existe Dios, como lo es, realmente Dios existe y nos lo ha demostrado aquí y en muchos sitios, y yo sé que ustedes y yo podemos dar testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo conocer a Jesús? Pero antes de salir a la segunda parte, cómo conocer a Jesús, quiero que le dé un aplauso al Dios Todopoderoso, y al que reina, al que vive. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Mire, hermanos, ¿cómo puedo conocer yo a Jesús? Muy fácil. Queriendo conocerlo. Si yo no quiero conocerlo, no lo voy a conocer. ¿Cómo quiero conocer a la novia que yo quiero echarme de novia? Pues conociéndola. ¿Cómo quiero conocer a mi novio? Pues conociéndolo, buscando, mirando, llamándolo, diciendo, escribiéndole. La forma de conocer a Jesús es una de las formas es la oración. Si nosotros no tenemos intimidad con el Señor, nunca lo vamos a conocer. Ahora, ¿qué es oración? Señor, ayúdame porque es que no tengo para leche, no tengo para alquiler, y Señor, cuida a mis hijos y te bendigo en el nombre de Jesús. Eso no es oración, eso es una repetición. La oración es mucho más profunda. La oración es mucho más profunda. Nosotros tenemos que romper con la religiosidad que nos enseñó la Iglesia Católica y tenemos que entender que la oración es, dice en Apocalipsis, que Dios quiere tener intimidad contigo. Dice, si tú escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré. Mira, es que todo tiene connotación. Entraré y cenaré contigo. Vale, vino a cenar conmigo. Dice, no, pero tú conmigo también. Es así, eso se llama intimidad. Si tenemos aquí una sopa de pescado, es para los dos. Si tenemos una pizza, tú conmigo y yo contigo. No tú en el móvil y yo en el móvil. No, tú conmigo, se llama intimidad y eso es lo que quiere el Señor. Y la única forma de conocer a Jesús es en intimidad, en el lugar secreto. ¿Por qué tú no conoces a Jesús? Porque no tienes la suficiente intimidad con el Dios Todopoderoso. Y para tener intimidad tiene que pagar el precio. No, pastor, Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Sí, Él pagó el precio por tu salvación, pero tú tienes que pagar el precio para conocer a Jesús. Y eso necesita sacrificio, necesita levantarse temprano, necesita sacar un tiempo todos los días. Dije todos los días, una comunión con el Señor. Ahora, si yo tengo un amigo y hablo todos los días con él, lo voy conociendo. Si yo hablo todos los días con mi esposa, la voy conociendo cada día más. Si yo hablo con mis compañeros de trabajo, todos los días los voy conociendo más. Si yo hablo todos los días con Dios, lo voy a conocer mucho más. Es así. Ahora, Dios nos dejó un manual. Nos dejó su palabra. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Aquí está. Aquí está. Si yo no leo la Biblia, si yo no leo su palabra, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Todo esto que yo les comenté son extractos de la palabra de Dios. Y está escrito en las Escrituras. Y Él nos dejó la Biblia para que nosotros
le conozcamos. Pero es que la Biblia la escribieron hombres. Siempre hay una disculpa para no leer la Biblia. Y es que estoy cansado, es que no tengo, dice. Pero dice en el libro, vamos a leer la segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué hay en la palabra de Dios? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahí está la esencia de la Biblia. Y dice que la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahora, y termino la primera parte, bueno, ya casi voy a terminar, como dicen los grandes predicadores, ya voy a terminar. Dice, nosotros tenemos que, si queremos conocer a Jesús más, tenemos que menguar nuestra carne y avivar nuestro espíritu, y solamente se hace ¿en qué? En ayuno. En ayuno. Si usted quiere conocer a Jesús, ayune. Ahora, ¿cómo conocer a Jesús? Si hay tantas ideas de Dios, pues muy sencillo, antes de orar, pídale al Espíritu Santo que te dé la revelación que tú necesitas para conocer al Dios Todopoderoso. Si tú no le pides revelación, si tú no tienes revelación, la Biblia es un libro más, pero cuando tú tienes la revelación es como si Dios estuviera ahí al lado de uno explicándole y enseñándole. Entonces, dice Romanos 8:26, no lo busque, dice, igual manera en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en otra parte dice que el Espíritu Santo, Juan 16:13, pongámoslo para terminar ahí, dice, pero cuando venga, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos lleva a entender, a conocer más a Dios, a conocer. Entonces, hermano, resumo: oración, intimidad con Dios, leer la palabra, ayunar. Pague el precio, hermano. Pague el precio. Pagar el precio es, hay que dejar cosas de lado para poder conocer a Dios. Si nosotros no dejamos cosas de lado, ¿por qué la gente no diezma? ¿Por qué la gente no ofrenda? Porque no tiene la revelación del diezmo y la ofrenda. ¿Cómo voy a darle yo 50 euros al pastor si con esos 50 euros le puedo comprar unas zapatillas a mi hijo? Porque tiene la ignorancia, no tiene la revelación que el Dios Todopoderoso multiplica y bendice su vida y cuida a su hijo. Y esa es la revelación. O sea, nosotros si fuéramos financistas, dice, yo le doy a Dios 5 euros y Él dice que los multiplica, pues yo como financista pues meto dinero en el banco de Dios. Pero lo dijo Cristian, ¿sí? Cuando tú ofrendas y diezmas, la bendición no es para el pastor, la bendición es para ti. Dios multiplica. Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a lo que dije al principio. ¿Por qué la gente no viene a orar a las 8 de la mañana? Porque no tiene la suficiente revelación y no quiere pagar el precio. ¿Por qué la gente no se compromete con extender el reino de los Dios? Porque no tiene la suficiente revelación y no quiere pagar el precio. Ahora, ¿a qué nos llama Dios? A esforzarnos. Sean esforzados y valientes, dice el Señor. Entonces, termino con voy a nombrar unas historias muy bonitas. Mire, ese Dios nuestro es un Dios tan poderoso, como dirían en Colombia, tan macho, tan bueno, que cuando el pueblo de Israel estaba ahí agobiado, dijo, no se preocupen, yo le abro el mar para que pasen. Cuando el pueblo estaba en el desierto, en un invierno como los de acá, les ponía columna de fuego. Y cuando estaban en verano, les ponía una nube para que no pasaran tanto sofoco. Cuando el señor Daniel
dijo, yo creo en el Señor, yo defiendo a mi Dios. Y el rey dijo, lo voy a echar al foso de los leones. Dice que el Señor mandó su ángel y tapó la boca del león. No le quitó las ganas de comer, sino le tapó la boca al león. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno, el Señor los protegió tanto. Dicen, metieron 4 y yo veo 5 allí. El ángel de Jehová estaba defendiendo a esas personas. Cuando la gente quería matar a Elías y dijo, vamos a hacer un holocausto, el Señor hizo descender fuego del cielo para no dejar quedar en vergüenza a Elías y para mostrar que él era Dios. El Señor estuvo siempre con David, pasando hambres, pasando situaciones, pasando problemas, y siempre estuvo con David, aún con sus errores, y siempre estuvo con David. Cuando su amigo Lázaro murió, dijo, estas hermanas, y yo quiero que resucite, resucitó a Lázaro. Cuando la gente tenía hambre, multiplicó los panes y los peces. Cuando los discípulos estaban ahí como que se ahogaban en una tempestad, levantó su mano y calmó la tempestad. Si Dios ha hecho todo eso, ¿no lo va a hacer contigo? ¿No lo va a hacer contigo, hermanos? Nuestro Dios poderoso es y es misericordioso. Y por encima de todo, mira tu corazón y mi corazón. Y el Señor Dios Todopoderoso, qué grande y fuerte es nuestro Dios. Qué Dios tan bueno tenemos. Y otra cosita, como hay un enemigo que nos anda molestando, colocándonos zancadillas, colocándonos cascaritas para que caigamos, nos dio poder y autoridad sobre el enemigo para que lo derrotemos en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ¿qué Dios tenemos nosotros? Ese Dios está aquí. Ese Dios está hoy aquí. Ese Dios está aquí. Qué alegría sentir uno respaldado por el Dios Todopoderoso. Qué alegría saber que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que no nos deja. Un Dios que no nos abandona. Un Dios que quiere bendecir mi vida y mi familia. Y que puede hacerlo. Y que quiere hacerlo. Entonces, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar contentos? Mire, hermano, cuando Dios dice una palabra que dice, muchas son las aflicciones del justo. Está diciendo que usted y yo vamos a tener aflicción. A lo mejor por dinero, a lo mejor por enfermedad, a lo mejor porque se murió uno de nuestros seres queridos, a lo mejor porque estoy sin papeles, a lo mejor porque me peleo con mi marido o con mi mujer. Dice, en el mundo tendréis aflicción. A lo mejor porque mi marido no quiere cambiar, a lo mejor porque mi dinero no alcanza, porque quiero cambiar de coche. Muchas son las aflicciones del justo, pero dice, pero de todas nos librará el Señor. Ese es nuestro Dios. Si usted y yo entendemos a ese Dios, ¿por qué no madrugar a alabarle? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué decir, Señor, yo es que no entiendo ese Dios, por favor, Señor, yo le abro mi corazón para que me enseñe? Yo lo hice muchas veces. Yo no entendía de Dios. Yo no entendía de la palabra, yo no entendía de la adoración, y Él poco a poco me fue enseñando la importancia de leer su palabra. Yo era perezoso para leer.
me fue enseñando la importancia de leer su palabra, me fue enseñando la importancia de conocerlo. Y hoy, aunque no lo conozco del todo, sé que conozco a Dios. Y Él quiere que todos, usted y yo, le conozcamos cada día más. ¿Para qué? Porque si nosotros conocemos a Dios, la bendición fluye, la liberación fluye, la sanidad fluye y la salvación llega. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. 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 ¿Cómo no sentir, en nuestra alma, nuestro cuerpo y espíritu esa alegría, esa emoción de sentir a Dios Todopoderoso? Que como que el corazón se le haga grande a uno, como que se le hincha. Como que tienes ganas de gritar y de explotar y de llorar por ver al Dios tan bueno que nosotros tenemos. Pero el Dios no es bueno solamente, sino que es grande, poderoso y misericordioso. Y que ese Dios, aún en la aflicción que tú estés pasando, te quiere ayudar. Te quiere ayudar, solamente le dice, ven. Ven que yo quiero sanar tu corazón. Ven que yo quiero ayudarte. Ven. Y Él puede hacerlo. Y lo está haciendo y lo va a hacer. Solamente le dice, ven. Ven, abre tu corazón. Ven, permita que yo entre a tu corazón para cambiarte, para transformarte. Porque yo tengo para ti muchas cosas. Tengo paz, tengo gozo. Tengo alegría, tengo felicidad. Por eso los cristianos no vivimos amargados, ni tristes, ni con depresión, ni con tristeza, porque nuestra confianza está siempre puesta en ese Dios que hoy vino a este lugar y que está en este lugar. Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor.